Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, empezando una nueva temporada de este programa Recuperando la Doctrina. Qué bonito que nuevamente hemos podido tomar esta iniciativa de este programa de estudio bíblico, donde analizamos la palabra del Señor de una manera, puede ser, un poquito más profunda y que nos hable, que nos transforme. La idea de estos estudios es poder compartir con ustedes lo que el Señor me comparte a mi vida. De eso se trata. Cada estudio lo hago semanalmente para que todo lo que se comparta sea algo completamente nuevo y algo actual de lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Pero antes que todo, entonces me gustaría hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe en esta tarde de estudio. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, de cada oyente, Señor mío. Te pido, Señor, de que tú nos abras el entendimiento y que nos dejes, Señor, la palabra, Señor, que permanece en nuestros corazones. Señor, que la podamos atesorar, Señor mío, que sea parte nuestra para que esta, Señor, pueda llevar fruto y mucho fruto, Señor mío. Yo te doy gracias, te pido que tú conduzcas mis labios, mis palabras, mis pensamientos, mi corazón, Señor mío. Te pido, Señor, que todo distractor, Señor, se vaya en el nombre de Cristo Jesús, para que solamente tu palabra y tu Espíritu Santo sean el que guíe, Señor mío, completamente este estudio. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos ya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Ya este es el primer día de que empezamos nuevamente una temática completamente nueva que vamos a estar viendo durante, yo pienso, varios miércoles en adelante y veremos cuándo realmente terminemos esto. Realmente ya no le pongo tiempo porque a veces cuando el Señor nos da, y algo como que nunca acabar, hermano. ¿Mm? Pero bueno, vamos a pedirle al Señor de que nos bendiga realmente. Y la temática que quiero ver este semestre con ustedes es hablar un poquito de esto. Es hablar sobre las 12 puertas del gobierno de Dios. ¿Mm? Las 12 puertas del gobierno de Dios. Vamos a ver, aquí no se ve muy bien. Voy a poner un poquito más para ver. Ahí sí. Ahora sí. Amén. ¿Mm? Las 12 puertas del gobierno de Dios, pensando, queridos hermanos, en que la Jerusalén terrenal, cuando el Señor mandó a hacer esta ciudad, cuando David hizo esta ciudad como su gran ciudad, el Señor le dio todas las directrices a David y después a Salomón para que se construyera esta ciudad. Y dentro de esta ciudad había muros bien fortalecidos y no se podía entrar a Jerusalén a no ser de que una de las puertas se abriera. Y esta puerta, hermano querido, no era solamente una, sino que la ciudad tenía doce puertas. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor nos dice que la iglesia tiene el poder y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, lo cual primeramente quiero que entienda que el Señor nos ha dado puertas en nuestro corazón, pero también nos ha dado puertas para cerrar y para que las puertas del enemigo, que también tiene puertas, no prevalezcan, no se hagan fuertes contra la iglesia del Señor. Y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Por lo cual este tema de 12 puertas que tiene que ver directamente con el gobierno de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere gobernar nuestras vidas, Señor. Dios quiere gobernar la vida de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que Dios muere en nuestro espíritu. Sabemos que el cuerpo va a ser transformado,
pero hay un gobierno donde está nuestro yo, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensar, nuestros pensamientos, y ese a veces es difícil de gobernar. Entonces, ese está en nuestra alma. Y lo que tenemos que pensar como cristianos es que uno u otro gobierna nuestra alma, o gobierna el gobierno de Dios, o gobierna las tinieblas, o nos gobernamos a nosotros mismos en muchas áreas. Entonces, es aquí donde este tema se hace tan importante, principalmente en los tiempos que nos tocó vivir, que son los tiempos del final, los tiempos postreros, los tiempos finales. Y es importantísimo de que la iglesia aprenda y decida que el Señor gobierne nuestras almas, porque bien dice la palabra que Él no quiere el mal de ninguno de nosotros, sino quiere el bien. Y cuando Él quiere gobernar nuestras vidas es porque sencillamente Él quiere el bien y no el mal para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, para poder empezar esta temática, perdone que tome un poquito eh, por mi voz. Aquí el de la cámara me sirvió un café y grande, hermano. ¿Ah? Aleluya. Eh, Vamos a ver primeramente de que, porque usted se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver Jerusalén y esas 12 puertas con nosotros? Pues tiene que ver mucho, hermano. Dios nada ha hecho en vano. Todo lo ha hecho por su qué y por su por qué. Y esto nosotros tenemos que aprender de lo que sucedió en el pueblo de Israel, y porque eso fue escrito como ejemplos para nosotros. Y esto se los quiero mostrar, no es una idea mía, sino que la misma palabra de Dios nos dice. Ay, empezamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Amén. Dice así, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, hablando de su pueblo de Israel, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, sucedieron como ejemplos. Mire que aquí la palabra ni siquiera dice un ejemplo, sino que ejemplos, porque todo lo que ellos pasaron a nosotros nos da ejemplos, para nosotros dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Pero el texto no se termina ahí, sino que sigue en los versículos después. Ahora el versículo 7 y 8 de Primera de Corintios capítulo 10, esta es la Reina Valera del 60, la versión. Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow, hermano. Aquí hay una historia, hermano, de cuánto cayeron esa cantidad de gente. De eso tendríamos que ir al Antiguo Testamento, pero no es el tema. Yo solamente esto lo estoy dando como un ejemplo. Amén. Y después sigue en el versículo 9 y en el versículo 10 de Primera de Corintios, capítulo 10, y dice así, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es terrible, hermano. Mire, es increíble porque dice que lo que nosotros vimos como ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos que hacerlo. Y de esto nosotros tenemos, de todas estas advertencias que pasó el pueblo de Israel, nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender según estos textos que recién le leí? Se los pongo ahí en orden para que usted pueda verlo. Y hermano querido, mire, le quiero dar un tip. Estos estudios bíblicos no son para que usted los pierda. Usted tiene móvil, le puede sacar una foto a esto, ¿m?
puede escribir, concéntrese en este estudio. No solamente sea oyente, sino la palabra nos dice que tenemos que ser hacedores de la verdad. Entonces, de la misma manera que yo me he sentado horas para poder escribir estos estudios bíblicos, de esa misma manera, usted por lo menos una hora ahí tiene que estar sentadito, concentrado, para poder recibir de la palabra del Señor. Amén. Dice, entonces, se los resumo, lo que le hemos leído, dijo de que nosotros tenemos que tomar como ejemplo, ¿para qué? 5 cosas, dijo, para no codiciar cosas malas. Número 2, para que no seamos idólatras, queridos hermanos. Eso fue un gran problema de Israel. Número 3, para no fornicar o adulterar contra Dios. Porque, hermano, aquí la fornicación no se trata, no está hablando de la fornicación sexual, sino está hablando de la fornicación espiritual, porque podemos fornicar, ¿no?, espiritualmente cuando nos alejamos de Dios o cuando empezamos a creer a otras doctrinas erróneas, también es fornicar. O cuando empezamos a mezclar las cosas de Dios con las cosas de nosotros, eso también es fornicar espiritualmente. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y es por eso que le dijo que esto nos sirva como ejemplo para no fornicar, para no adulterar contra Dios. Amén. Número 4, dice, para no tentar al Señor. Wow, hermano, tentar al Señor ya, y eso es irse un poquito más allá. Terrible, hermano. Y también, como número 5, dice, para no murmurar contra Dios o los hermanos. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? Dice que algunos que empezaron a murmurar contra Moisés, Dios va, les abre las tierras y los mata. Wow, hermano. Ahí hay cosas que hablar. Pero todo esto dice que nos tiene que servir como ejemplo. Y solamente, mire, solamente estoy hablando de esto porque hay ejemplos de Israel hay una cantidad enorme, querido hermano. Solamente hablando de esto, no tenemos que codiciar, no tenemos que ser idólatras, no tenemos que fornicar espiritualmente, no tenemos que tentar al Señor y no tenemos que murmurar. ¿Por qué? Porque el juicio, dice, comienza por casa. Que de la manera que tú juzgas serás juzgado. De la manera que tus labios juzgan, de esa misma manera serás juzgado. Es por eso, juzgue bien siempre. Nosotros tenemos que recibir la justicia de Dios, hermano, y juzgar según la palabra del Señor y no según un pensamiento propio. Amén. Y eso es tan importante. Ahora, cuando ya aquí se explica todo esto en los textos que ya hemos leído, entonces en el versículo 1, en versículo 11, perdón, de 1 Corintios 10, agrega, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a quienes han alcanzado el final de los tiempos, a quienes viven en el tiempo final. Lo que le aconteció a Israel nos sirve a nosotros y nos amonesta y nos sirve como ejemplo para no cometer los mismos errores. Amén. Así que incluso después en el versículo 12 de 1 mire lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow, hermano. En otra versión, en latinoamericana, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El domingo pasado estuve hablando sobre los entendidos que caían y llegaban al tiempo de la gran tribulación, según el libro de Daniel y según el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros vemos de que el Señor da entendimiento, pero aquí dice, el que cree estar firme, el que piensa que entiende las cosas del Señor, tenga cuidado. No vaya a ser que por un pensamiento el enemigo
lo haga caer. Qué terrible, hermanos, es caer. Por un pensamiento, el pueblo de Israel cayó. Y lo vamos a estar viendo. Amén. Con la palabra del Señor. A través de un pensamiento, ellos empezaron a fornicar, empezaron a tentar, empezaron a murmurar, empezaron a idolatrar a otros dioses. Por un pensamiento cayeron. Y dígame, ellos son seres humanos como nosotros. Si ellos cayeron, ¿usted piensa que nosotros estamos tan firmes? No tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener las advertencias del Señor para no caer en lo mismo. Yo pienso que sí, hermano. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenemos que tener ese cuidado. Y el cuidado es cuidarnos a nosotros mismos. Mire, hermano, usted no trate de cuidar tanto a su hermano. Usted cuídese usted. Porque muchas veces podemos ver todo lo malo que puede tener el hermano o la hermana, o el anciano o la anciana, o hasta el que les habla el pastor. Pero ¿por qué no se cuida cada uno? Porque dice aquí, persona, por tanto, el que cree, si usted cree que está firme y que tiene la verdad de todo, tenga cuidado. No vaya a ser que realmente eso mismo le esté haciendo caer. Y hay entendidos, según lo que expliqué el domingo, que caen, hermano. ¿Y dónde caen? En este tiempo, aquellos que han alcanzado el tiempo del final. Lo dice aquí la palabra del Señor, lo expliqué el día domingo, por lo cual es importante que usted entienda que todo lo que se le sucedió al pueblo de Israel, a nosotros nos amonesta y nos advierte y nos da como ejemplo para no cometer los mismos errores. Amén. Ahora, eh, por ejemplo, le quiero dar solamente un ejemplo de las caídas. ¿Mm? En el tiempo de Jesús, ya cuando Jesús ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a seguir con el Evangelio y después vino Pablo, amén, Saulo como se llamaba antes, pero el Señor le cambió el nombre, y empezó la iglesia gentil, la iglesia de los griegos, la iglesia que no eran judíos, porque al principio la iglesia era judía, amén, pero después empezó una iglesia gentil, ¿no? Que eran griegos, que eran incluso romanos, y que eran gente de diferente parte, como usted y como yo. Yo soy chileno, ¿no? ¿Usted qué es lo que es? ¿Amén? Pero de todas maneras dice que nosotros todos somos hijos de Dios. Amén. Entonces en aquel tiempo empezó la iglesia, Pablo empezó a predicar, se fue a diferentes partes de Asia, y ahí empezó a predicar el Evangelio, y el Evangelio se empezó a expandir de una forma enorme. Hasta que cuando Pablo ya regresa al principio ahí a Israel, se encuentra con un gran problema. Y uno de los grandes problemas que se encuentra es que habían, hermanos, personas judíos que habían recibido a Cristo como su Salvador personal, pero ellos mismos se pensaban que sabían más que el gentil y empezaron a poner dogmas que los gentiles tenían que seguir. Entonces ellos decían, no, pero que el gentil se tenía que circuncidar, que el gentil tenía que guardar algunas fiestas judías, que el gentil tenía que hacer esto, tenía que hacer esto otro. Y empezaron en sí a lo que se le llama judaizar al cristiano. Entonces, cuando Pablo llegó y vio este problema, Dios no puede ser. Incluso tuvo una discusión muy fuerte con Pedro, porque él, en vez de parar esto, como que se quedaba callado y no decía nada. Usted léalo en la Biblia. Me parece que en unos estudios anteriores hablamos un poquito de esto sobre el judaísmo. Y entonces ellos tenían esas actitudes, hermano, poco responsables de lo que era la palabra del Señor. En ese momento, hermano, vemos de que, y le voy a poner aquí otro ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, y esta es la versión Código Real, dice así, ya que por la obediencia legalista de la ley, decía ahí el apóstol, ningún ser humano
será justificado delante de él. Entonces se decía, ¿usted cómo puede estar obligando a los gentiles que no son judíos a obedecer leyes, a obedecer la ley? Pablo decía, ni siquiera nuestros padres fueron capaces de obedecerla y usted quiere que ellos las cumplan. Ni siquiera ustedes mismos la pueden cumplir y quieren que ellos la cumplan. Y más encima quieren que que empiece la circuncisión en los gentiles. Entonces Pablo paró eso completamente y empezó a poner orden. Amén. Y dijo, ningún ser humano será justificado delante de la ley, porque es por medio de la ley que el hombre recibe el conocimiento de la realidad de su pecaminosidad. O sea, por la ley uno recibe el conocimiento del pecado, pero la ley no te justifica de ese pecado, porque quien te justifica del pecado es la sangre y es la gracia que el Señor dio, que por gracia sois salvos, no por obras, no por leyes, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación fue por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 3 y en el versículo 21, esta es la nueva traducción viviente, dice así, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entonces, aquí esto se los doy como ejemplo porque aquí empezó el problema. Entonces los judíos mesiánicos, ellos pensaban de que el Señor les gobernaba, pero ¿qué le estaba gobernando realmente? Era la ley. Entonces decía, ya que Cristo es la ley, entonces ahora cumplamos la ley y vamos a cumplirla y que todas la cumplan. ¿Ah? Pero Pablo dijo, no, si nadie puede cumplir la ley porque Cristo cumple la ley en nuestros corazones. Él dijo que ya no la va a escribir aquí en la mano ni nada la va a tener en la frente, sino que Él mismo la va a escribir en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Entonces dice que Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias. Amén. Y de eso se trata, queridos hermanos. Se trata de que el Señor vaya cambiando nuestra manera de pensar, vaya cambiando nuestra manera de actuar, vaya cambiando nuestra percepción, vaya cambiando de gobierno humano a gobierno de Dios, de gobierno del maligno a gobierno de Dios, vaya cambiando nuestra forma para que sea Él el que gobierne completamente nuestra vida. Entonces, ¿por qué se deslizaron el pueblo de Israel? Porque no temían a Dios, porque eran idólatras, porque tentaban al Señor, porque fornicaban espiritualmente y en el Nuevo Testamento se alejaron porque querían que los gentiles sencillamente cumplieran una ley que no se puede cumplir. Entonces, de repente, les hace a los judíos decir diferentes tipos palabras judías porque piensan que con eso pueden ser salvos. No, hermano, nadie es salvo por sencillamente decir Adonai, no, o decir otra palabra hebrea. No, hermano, no es eso. Es la ley de Dios. No se cumple con lo que tú puedas decir, sino se cumple con lo que el Señor puede escribir en tu corazón. Ahí se cumple la promesa del Señor. Entonces, de esa manera, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, fue el primer problema que ellos tuvieron de un desliz espiritual, que hasta en el día de hoy, y que incluso Apocalipsis también habla, ¿no? Dice, ustedes que dicen ser judíos y no lo son. Santo Dios. Ustedes que dicen ser judíos, que hablan de hebreo y que no lo son. Entonces Dios demanda algo diferente en cada uno de nosotros. Dice que ese desliz estuvo en el tiempo de la iglesia primitiva y hasta ahora todavía está. Porque la iglesia mesiánica judía todavía existe, hermano. Entonces, nosotros no nos podemos deslizar por ahí. Eso es un desliz por no entender que es Dios el que tiene que gobernar toda nuestra vida. Se lo di solamente como un pequeño ejemplo. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuánto voy? Me quedan 33 minutos. Amén. Entonces, cuando yo veo Jerusalén, hermano, que tenía 12 puertas, y 12 significa gobierno de Dios. El gobierno. Dios dejó inscriptado en cada puerta un área de nuestra alma que puede ser guardada, pero si esa área está abierta, el gobierno de Dios queda débil, se debilita en nosotros. Entonces el enemigo aprovecha esas puertas abiertas para poder sencillamente sacarnos del camino que realmente tenemos que seguir. Amén. Entonces, toda esa puerta hoy día son esas puertas que nosotros necesitamos comprender para que la podamos cerrar, para que podamos comprender cada puerta y para hacer como el versículo dice, que dice, el que esté firme, tenga cuidado, mire que no caiga. Amén. Entonces, aquí empezamos. Realmente, lo anterior fue una introducción y todavía fue la introducción, santo Dios. ¿No? Las 12 puertas del gobierno de Dios. Ahora, para empezar a hablar de esto, hermano, y tener en cuenta que Jerusalén al principio era una fortaleza que no se podía entrar de ninguna forma, a no ser que alguna puerta estuviera abierta. Entonces, para empezar a hablar un poco de esto, tenemos que conocer un poco de la historia de Jerusalén. Amén. Entonces, porque hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén espiritual. Aquí le tengo una foto, hermano. Seguramente usted ha ido, no sé si ha ido a Israel. Mire, yo nunca he ido. Pero los que han ido seguramente conocen a Jerusalén. Y esta es una foto de Jerusalén. Ahora, fíjese que Jerusalén ha sido 12 veces destruida. 12 veces destruida. 20 veces ha sido sitiada y 50 veces ha sido capturada. Que Jerusalén sea capturada no es lo mismo que sea destruida. ¿Ok? Capturada, que hubo una puerta, entraron por una puerta y capturaron los que estaban adentro. Eso es ser capturado. Pero destruido es cuando los muros y las puertas se destruyen completamente. Amén. Entonces, los ojos del pueblo del mundo siempre han estado puestos en Jerusalén o en la ciudad santa, como se le dice en el día de hoy. Por ejemplo, hay una admiración constante por Jerusalén, ¿no? Y que implica una cantidad enorme de historia de diferentes pueblos, ¿no? Hasta que incluso los moros también la admiran porque está uno de sus grandes mezquitas ahí también. Entonces, Jerusalén en sí, en hebreo, es una ciudad del Oriente Próximo, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. Ahora, es una ciudad, ¿no? Sacudida por muchos pueblos, por muchos pueblos. Y una de las grandes destrucciones que tuvo Jerusalén fue justamente para el tiempo del el imperio babilónico. El imperio babilónico arrasó con la ciudad, hermano, destruyó todos sus muros y destruyó todas sus puertas. Una de las grandes, yo pienso que la más grande destrucción de Jerusalén fue bajo el imperio de Babilonia. Y usted va a entender por qué fue así. ¿Amén? Pero sigamos. El nombre de Jerusalén. Jerusalén, el nombre está asociado al hebreo Jerusalem. En este idioma está formado por dos palabras. Primeramente, Jerú, ¿no? Que significa casa. Y después está Shalom, que significa paz. En otras palabras, en base a eso, Jerusalén significa literalmente casa de paz. Casa de paz. Ahora, es increíble la aproximación que el Señor le hizo a Abraham desde el principio, sin él saberlo, que él ya pisaba en muchas circunstancias, él pisó Jerusalén,
Siento que en aquel tiempo todavía no se llamaba Jerusalén, no tenía el nombre, pero sí tenía una aproximación ya. Y quiero llevarlos a estos eventos. Son dos eventos principalmente que acercan al pueblo de Dios a Jerusalén antes de llegar a la tierra prometida. Imagínense esto. Amén. Entonces, el primer evento que nosotros podemos ver, hermano, eso está en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Y dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, estos dos eventos, hermanos, estamos viendo primeramente el primero. Primeramente se trata de Melquisedec, que era rey de Salem. Y Salem significa paz. Rey de paz. Rey de la casa de paz. Rey, ¿no?, de la ciudad de paz. Melquisedec, hermano, es una cristofanía en sí que está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento, porque dice que nosotros estamos regidos no bajo el sacerdocio levítico, y es por eso que no tenemos que estar cumpliendo leyes, sino estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, según Hebreos. Entonces, ese Melquisedec dice que incluso Hebreos no tiene genealogía porque era una cristofanía, era como Cristo mismo ofreciéndole. ¿Qué le ofreció? Pan y vino, que es la Santa Cena, hermano. Entonces lo bendijo, le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿cómo se presentó Melquisedec? Rey de paz. Y sabemos que Jesús es nuestra paz también. Y sabemos que Jerusalén se llama la casa de paz. Entonces este fue el primer encuentro de la paz con Abraham. Aleluya. Mire, esto es algo bien increíble, hermano. Posteriormente, hermano, después de que, porque aquí solamente era Abraham, todavía el Señor no le había cambiado el nombre. Pero ya cuando pasaron los años y el Señor le hizo promesa a Abraham y le cambió el nombre a Abraham porque iba a ser padre de multitudes, entonces Abraham llevó a su hijo Isaac a uno de los montes de una región que se llama la región de Moriah. ¿Mm? Y fíjese de que esto es increíble porque esa región también tiene que ver con Jerusalén. Pero mire, quiero llevarlo un poquito más adelante. En Salmos capítulo 76, en el versículo 1 y 2, mire lo que dice: al músico principal sobre Neginot, salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Dónde estaba su tabernáculo? En Salem. ¿Quién fue a visitar a Abraham? Melquisedec, rey de Salem. Entonces usted ya vaya viendo la similitud de estas cosas. Amén. O sea, la primera cristofanía, lo primero que se encontró Abraham con Melquisedec era el mismo Señor Jesús, hermano, pero hay como el sacerdote. Y es por eso que nosotros en la iglesia estamos bajo ese sacerdocio. Entonces era Salem que estaba en ese tabernáculo. Y dice: y su habitación en Sión. Y cuando habla de habitación en Sión, habla de justamente la ciudad de David, porque David le dio un nombre primero a toda parte donde él estaba, que era la ciudad de Sión. Se le llamó Sión primero. Amén. Pero quiero llevarlo al segundo evento. Solamente se lo estoy dando como ejemplo para que vaya comprendiendo la similitud de todo esto. Entonces quiero llevarlo a Génesis capítulo 22 y en el versículo 2. Y dice así: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. ¿A la tierra de qué? De Moriah. Ponga eso en su memoria, o escríbalo, tómele foto.
y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted sabe ya la historia de acá, ¿no? Usted sabe que el Señor va, se le presenta a Abraham y le dice, ahora yo quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Tomó su hijo, se subió hasta este monte que se le llama el monte de la tierra de Moriah. Y antes de crucificarlo dijo, para tu mano, y le pone un animal para que él ofrezca en sacrificio en vez de su hijo. Y era para poder realmente ver cuál era la fe de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe, hermano. Es el padre de la fe. Incluso dice la palabra del Señor que nosotros los gentiles, por la fe, somos también hijos de Abraham. Amén. Qué lindo. Amén. Entonces, dice que ahí ofreció el holocausto. Ahora, ¿dónde lo iba a ofrecer? En la tierra de Moriah. ¿Dónde está la tierra de Moriah? Entonces, quiero llevarlo a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 ahora. Y dice así. Comenzó Salomón, ya estamos en un reinado ya mucho más adelante, ¿no? A edificar la casa de Jehová. ¿Dónde? En Jerusalén. Ok, ponga ojo en esto. Edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Y dónde iba a sacrificar a Abraham a su hijo? En el monte de Moriah. Entonces quiere decir, hermano, que Abraham estuvo en Jerusalén antes que fuera la ciudad de Jerusalén. Dios ya le mostró a Abraham dónde iba a estar la tierra prometida. Imagínense. Antes de que Moisés fuera. Imagínense. Entonces le dijo a Abraham, anda al monte de Moriah y ahí hacemos el sacrificio. Y después Salomón construye y edifica Jerusalén en el monte de Moriah. Entonces, fíjese que Abraham siempre estuvo en Jerusalén, en la tierra de paz. Se le presentó el rey de Salem, el rey de paz. David dice que él construyó ahí también en Salem, en la paz. Entonces, hermano, ahí vemos de que todo está conectado desde un principio, antes de que incluso fuera Jerusalén, casa de paz. Es increíble, hermano. Entonces fue el mismo lugar donde Salomón construyó el templo. Solamente estoy penetrándome para que usted comprenda la ciudad de Jerusalén, que fue una tierra, hermano, que el Señor se la mostró a Abraham desde un principio, sin muchas veces él saberlo. Amén. Pero sigamos adelante. Entonces Dios manda aquí, si salimos de Abraham, ahora no entramos a Moisés. Dios manda a Moisés y a Josué para llevarla a la tierra prometida. Amén. Y dice en Números, capítulo 34 y en el versículo 1, dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. ¿Ok? ¿Por qué se le llamaba la tierra de Canaán antes, hermano? Porque muchas veces yo me acuerdo que incluso había un cántico antiguo donde decía que uno va a la tierra de Canaán. Yo pienso que se cantaba muchas veces sin tener un cierto conocimiento. Porque Canaán se le llamaba así porque ahí vivían los canaanitas, o los cananitas, ¿no? Canaán desciende, el nombre desciende de Cam. Cam fue uno de los hijos de Noé, ¿ok? Pero fue el hijo maldecido. El hijo, de ahí incluso viene la descendencia del bisnieto de Noé, de Cam, que es Nimrod, y que creó la torre de Babel, y que ahí se formó también el imperio de Babilonia, y fue el imperio de Babilonia que destruyó completamente a Jerusalén, a sus muros y a sus puertas. Y hoy día
el espíritu de Babilonia sigue en pie, porque ahí lo dice también en Apocalipsis. Entonces vaya entendiendo que cuando el Señor decía que tenían que tomar la ciudad, que tenían que sencillamente arrasar con lo que estaba ahí, porque era una ciudad donde vivía la maldición. Imagínense, los cananitas. Entonces, en el transcurso del tiempo, Dios le puso límites a la tierra de Canaán, o a la tierra prometida, mejor dicho. Y ya no se trataba solamente de Jerusalén, no se trataba solamente de una ciudad, sino se trataba ya de un campo grande donde el Señor les prometió al pueblo de Israel que tenían que estar. Amén. Entonces, mire, solamente a medida de un ejemplo solamente, dice así, en Números capítulo 34, versículo 2 al 4. Y dice así, tendréis, deje ver la hora, hermano, tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá al sur de Sades Barnea y continuará a Hazar Radar y pasará hasta Asmón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le puse puntos suspensivos. A mí lo que me impresionó de este texto, hermano, y se lo quiero comentar, es que Dios le puso los límites a toda la ciudad donde iba a estar el pueblo de Israel. No le dijo Dios, mira, de aquí hasta el infinito va a ser tuyo. No, le dijo, mira, este es el límite. De aquí a acá y del este al oeste. Estos son los límites y esa es la tierra que yo les voy a tener a ustedes. Amén. Entonces le puso límites. Límites, hermano. Y dentro de esa ciudad estaba Jerusalén, que también tenía 12 puertas, que significan gobierno de Dios, para ponernos a nosotros límites. ¿Usted tiene límites? Porque cuando salimos de los límites, hermano, empiezan a suceder los errores de nuestra vida. Los errores. Entonces, para que usted lo pueda comprender un poquito mejor, yo fui y tomé unas fotos, no yo, sino lo saqué de la internet, ¿no? Para que usted se dé cuenta un poquito que Canaán era un espacio grande, amén. Canaán estaba situado entonces entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y abarcaba toda la franja de Sirio-Fenicia, conocido también como la creciente fértil, ¿no? Esto corresponde, por ejemplo, hoy día se podría corresponder a todo lo que es el Estado de Israel, a la Franja de Gaza, a Cisjordania, incluso en la parte norte y al sur, limita perfectamente con Jordania, con Siria y con el Líbano. O sea que, mire, todos estos países era en sí todo lo que era Canaán. No era chico, era bastante grande. Amén. Era bien grande Canaán. Pero todo eso el Señor se lo había dado y le puso los límites. Mira, de aquí a acá y de acá a allá. Nada más que eso. Amén. Entonces, vemos de que Canaán era un límite enorme, una parte enorme que el Señor le dio a la tierra. Fíjese de que es increíble porque este lugar es de esta península. Es el lugar uno de los lugares más importantes que todos los ojos del mundo están ahí. Todos quieren ese lugar. Al lado del Mediterráneo y por el otro lado está el Mar Muerto. Todos quieren ese lugar. Todos los ojos están ahí. Ahí es donde fluye el petróleo, donde fluyen diferentes cosas, donde sencillamente quieren sacar todas las riquezas, etc. Este lugar era un lugar muy importante y ha sido uno de los lugares más importantes dentro del mundo entero. Amén. Entonces, Canaán
era lo que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y dentro de ese Canaán estaba lo que se le llama Jerusalén. Amén. Mire, aquí se lo pongo en un mapa un poquito más chico. Y ahí está Jordania, está Jericó, y a 20 kilómetros de Jericó estaba Jerusalén. Usted sabe cuando Josué tomó el pueblo de Israel, ya Moisés no estaba, y Josué tomó el mando. Y una de las primeras ciudades que tuvieron que pelear y pelearon en el nombre del Señor fue contra los muros de Jericó. Ahí está, Jericó. Amén. Entonces nadie podía pasar a Jerusalén si no pasaba primeramente por Jericó. Jericó era una fortaleza también, tenía sus muros grandes, tenía sus puertas también. Entonces fue en ese tiempo que Josué dice de que dio 7 vueltas alrededor de las murallas, ¿no? Y que todos pensaban que estaban haciendo loco, que en un momento dado ellos empezaron a dar un grito de guerra, querido hermano, y vino el estruendo de Dios, el sonido, que ese sonido estruendo de la palabra del Señor. Y dice que hubo rayos, relámpagos, y que eso mismo destruyó los muros de Jericó y pudieron el pueblo de Dios tomar la ciudad. Es increíble, hermano. Y de ahí, 20 kilómetros más allá, ya estaba Jerusalén. Amén. Entonces, cuando ya, mire, hemos ya recorrido la historia, hemos pasado por Abraham, hemos pasado por Moisés, ahora estamos en Jericó con Josué, ¿no? Y después vienen los reyes. Viene Saúl, viene David, viene Salomón, que fueron los 3 reyes principales del pueblo de Israel. Y vemos de que fueron justamente en estos reyes donde se construye realmente esa fortaleza en Jerusalén. Amén. Entonces, en estos 11 minutos nomás que me quedan, podemos avanzar un poquito más. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4 y 5, y dice así. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén, ponga ojo en esto, en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Acuérdese que David, escapando de Saúl, se fue a otros territorios para que no lo encontrara. En esos territorios él empezó a reinar, ¿no?, en otras ciudades que no era justamente Jerusalén. Y él comenzó a reinar y ahí reinó, dice, 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Pero después, cuando llegó a Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Esto es increíble, ¿sabe por qué? Porque sabemos que Dios tenía un corazón conforme a Dios. De la generación de David vino Jesús. Amén. Es por eso que a Jesús se le decía el hijo de David. Amén. Le gritaban varios nombres. Amén. Entonces, fíjese de que dice que David a los 30 años comenzó a reinar. ¿A cuántos años comenzó el ministerio del Señor? A los 30 años. Dice que David reinó sobre Jerusalén 33 años. ¿Cuántos años reinó o estuvo el Señor en su ministerio aquí en la tierra? 3 años y medio, pero él tenía entonces 33 años. Entonces vemos una similitud entre David y Jesús. Amén. Entonces nosotros cuando vemos esto, que él reinó sobre Jerusalén, quiere decir que Jerusalén terrenal tiene algo guardado, tiene ejemplos guardados para nosotros los gentiles, para nosotros que ahora somos su iglesia. Porque nada de lo que fue hecho sencillamente porque se le ocurrió.
todas las ideas, incluso las medidas que tenían que hacer los templos, todo lo que se hacía, hermano, el Señor se los revelaba. Entonces, todo fue hecho de lo que no se veía. Y se cumple la palabra que dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Moisés, cuando hizo el arca del pacto, cuando dividió todo el santuario en tres partes, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo lo vio. El Señor se lo dio todo como lo tenía que hacer. Incluso le dio todas las medidas. Entonces Moisés lo vio en el cielo y de la manera que lo vio en el cielo, lo hizo en la tierra. De la manera que el Señor lo da en el cielo, se lo hizo en la tierra. Entonces nada de lo que fue hecho en la tierra fue hecho por sí solo o por una idea de hombre. Todo fue hecho por idea del Señor, lo cual Jerusalén, sus murallas, sus puertas, esconde un secreto, hermano, para nuestro gobierno, para que el Señor gobierne nuestras vidas. Y justamente de eso que vamos a estar conversando. Amén. Un versículo más y dice así: Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10 al 11. Y David iba adelantado y engrandeciéndose ya en su reinado. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Amén. Aleluya. David, hermano, llevó el arca, ¿no?, a Jerusalén. Ahí él estableció el principal centro de adoración para todo Israel, ¿no? David construyó su propio palacio ahí también. Hacia el final de su reinado compró un área y en esa área, en esa ciudad antigua, fue donde Salomón construyó también el templo. Entonces, Salomón después expandió la ciudad y construyó el famoso templo de Jerusalén para contener el arca de la alianza, el arca de Dios ahí, que es exactamente la misma arca que Moisés tenía que llevar a las diferentes partes donde el Señor lo llevaba. Entonces vemos algo importante. Jerusalén. Dentro de Jerusalén, dentro de esa fortaleza, estaba la presencia de Dios. ¿Quién quiere entrar a la presencia de Dios? ¿Quién quiere sacar la presencia de Dios? Es el enemigo. ¿Y cómo lo saca? Cuando ve alguna puerta del gobierno de Dios en nuestra vida que está abierta. Entonces, y no es que Él saque la presencia de Dios, sino que Él te saca de la presencia de Dios hacia afuera para que te quedes sin presencia y sencillamente para que camines con Dios, pero sin gobierno de Él. Y esto es importante que hoy día, por lo menos, hoy día usted lo entienda. Necesitamos el gobierno de Dios. Necesitamos ese gobierno todos los días, querido hermano. Todos los días necesitamos ese gobierno. Y es algo que el pueblo de Israel no entendió, porque se fueron por otros dioses. A pesar de todas las advertencias que Dios le había dado, se fueron por otros dioses. Ya tenían a Jerusalén, ya tenían los muros, ya tenían las puertas, ya tenían la presencia del Señor. Pero dentro de ahí mismo, por empezar a invocar y mezclarse con otros pueblos, abrieron las puertas y se mezclaron con otras idolatrías. Y la presencia de Dios los dejó. Muchas veces ese gobierno que Dios quiso hacer con Israel no se pudo cumplir, sencillamente porque el hombre le pareció ir por otros caminos. El gobierno de Dios para nuestras vidas es importante. Si no está el gobierno de Dios, armaremos nuestro propio gobierno. Y muchas veces caeremos en problemas, en malas percepciones, en una mala forma de seguir a Dios. Hermano querido, es necesario que Dios gobierne nuestras vidas. Sin el gobierno de Dios, el pueblo perece.
Si le pasó a Israel, no crea que no nos puede suceder a nosotros lo mismo. No porque estemos en una era más adelantada o más moderna que el pueblo de Israel estuvo, quiere decir que no vamos a cometer los mismos pecados, son exactamente los mismos, solamente más modernos. Los principios de los pecados no cambian, son exactamente iguales. La idolatría, a lo mejor no es a otros dioses, pero nos podemos idolatrar a nosotros mismos, a mi trabajo, a lo que yo hago. Hay muchas formas, hermano, pero de esto vamos a estar hablando un poco más la próxima vez. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pedirle al Señor estos 2 minutos que el Señor nos bendiga y que usted pueda seguir esto, hermano, porque recién estamos empezando, estamos calentando motores solamente. Solamente estamos calentando los motores para llegar a la primera puerta y poderle explicar. Amén. Señor, yo te doy gracias. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a comprender todo esto, la importancia, Señor Santo, que tú quieres hablarnos sobre tu gobierno en nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que nos abras el entendimiento y que esta palabra, Señor, quede hoy día, por lo menos que quede, que el gobierno de Dios es necesario en nuestras vidas. Señor, gobierna nuestras vidas, gobierna espiritual mi cuerpo, para que estos permanezcan, sean sellados, Señor Santo, que no abramos ninguna puerta, Señor, donde el enemigo aproveche, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próximo miércoles vamos a seguir y hasta que el Señor nos diga cuándo llegamos ahí a la primera puerta. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.